primeramente es lo que estamos celebrando hoy. Siempre, más o menos, cuando se estudia Shoftim, más o menos, estamos a punto de llegar al tiempo de Purim, y tenemos nosotros que observar esto, y quiero que ustedes, si pueden hacer apuntes, lo apunten, porque esto es importante. ¿Por qué Shabbat Shekalim es importante? Lo vamos a ver ahorita. Shabbat Shekalim, o de los shekels, se lee en preparación hacia Purim. Se requiere que un varón adulto, en aquellos tiempos eran personas ya de 20 años, pero en este tiempo, ya con la preparación de que un muchacho a los 13 años hace su confirmación, lo que se llama bar mitzvah, entonces esos jóvenes se preparan, ya tienen una mentalidad, se les desarrolla para que empiecen a actuar y empiecen ellos mismos a crecer en su calidad de adulto. ¿Okay? Se miran como un adulto. ¿Okay? Solamente en los países del occidente es que se miran a la gente, a los jóvenes como teenagers, y no se les exige que actúen un poquito más maduramente, pero dentro de lo que es la Torá, un muchacho ya que ha sido preparado a través de la confirmación del bar mitzvah, se considera un adulto. Entonces, que un muchacho ya de 13 años en adelante contribuya con la mitad de un shekel bíblico, equivalente entre unos 5 a 7 dólares. Miré otra versión por ahí que es un shekel como de 500 pesos, yo no sé de dónde sacan esa información, pero es prácticamente una ofrenda, ¿okay? Para el mantenimiento de la tienda de reunión. Hoy día es el shul, el centro, la sinagoga o la iglesia, como usted le quiera denominar, donde nos congregamos para adorar a Elohim. Entonces, se lee la porción de la Torá de Kitisa cuando tomes o cuando recibas. Eso es cuando se toma una ofrenda, cuando se reciba una ofrenda. Que queda en Éxodo 30, 11, 16. Lo vamos a leer hoy porque tenemos que observar esto. Dice, un varón o varona distinguido o prudente de buen testimonio leerá la porción desde la Biblia, desde acá. Este Shabbat Shekalim toma lugar anterior al primero del mes de Adar del calendario hebreo. Esto se los mandé también en el mensaje. Adar es el último mes del calendario sacerdotal que comienza, o mejor dicho, del calendario. ¿Ok? Porque Adar es el último mes, es el 12º mes del calendario hebreo. Y después viene Nisan. Entonces, Adar comienza en esta semana que viene. Entonces, que comienza con el mes de Nisan, ¿verdad? De ese calendario es el que estamos hablando, y le decimos sacerdotal porque es con ese calendario de Nisan que empezamos a celebrar Pesach, que se empieza el nuevo ciclo de las fiestas solemnes. En los años bisiestos, el calendario hebreo, Caleb, cuando hay 2 meses, cuando hay 2 meses de Adar. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo se compone de 29 días y 30 días. Entonces, cada 3 años se le suma un mes completo. Entonces, eso pasa a ser un mes 13º, pero se le llama el Adar número 2, o como aquí el Adar Sheni. ¿Okay? Shabbat Shekalim tiene que caer antes del 1 de Adar o en el mero 1 de Adar, pero debe ser celebrado en Adar 2. Es decir, cuando llega ese año bisiesto que se tiene que sumar ese nuevo mes completo, no puede caer en el 1 Adar, tiene que siempre caer en el 2 Adar. Aleluya. Aleluya. Eso está en español. Si puede, por favor, pasar el hermano. Pase usted, por favor, hermano, a leer esto. Joel, no sé por qué de repente se me fue el nombre del hermano. Aleluya. Habló también Jehová. Desde acá, hermano, si lo puede venir acá a leer. Habló también Jehová a Moisés y le dijo, Póngase aquí, hermano. A ver, no sé si va a poder verlo o si lo puede leer de allá, no sé si... Aquí, aleluya. Habló también Jehová a Moisés y le dijo,
cuando hagas un censo de los hijos de Israel, conforme a su número, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona al ser empadronado para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Esto dará a todo aquel que sea censado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda reservada a Jehová. Todo el que sea censado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico dará más, ni el pobre dará menos. Del medio ciclo, cuando den las ofrendas a Jehová para hacer la expiación por vuestras personas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y serás como una memorial para los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Gracias, hermano. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Dios estaba mandando a hacer un censo. Estaba mandando a hacer un asesoramiento. ¿Cuántos habían? ¿Cómo estaban? ¿Quiénes eran? También para establecer, no para que Dios supiera cuánta gente había, era para que ellos se apercataran de qué tan grande era la multitud, que no eran simplemente gente que estaba a la deriva, que estaban abandonados, sino que era una nación grande, que se reconocieran. Yo sabía cuánto había, Dios es Dios, pero Él prácticamente los manda a censar para que ellos se percaten quiénes son. Y que el liderazgo también tome cartas en el asunto de saber, Moisés más que todo, qué es lo que está sucediendo. Pero mire, el asesorarse, el censo es para asesoramiento nacional. Saber cuánta necesidad hay, es para tomar control y de abastecimiento también, de saber cuánto debe entrar a un país, cuánto no debe entrar. Pero esto es un pueblo que está en medio del desierto. ¿De dónde venía su suministro? De Dios. ¿Me está entendiendo? El suministro venía de parte de Dios. Agua, maná, todo lo que Dios les estaba proveyendo. Entonces es importante que entendamos que hay un propósito para el censo. ¿Okay? Entonces ahora, y hoy en día, ¿cómo nosotros podemos transferir eso? Rápidamente, asesorando nuestro Mishkan personal. ¿Qué es lo que está necesitando usted? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que está necesitando el varón? ¿Qué es lo que está necesitando esa varona? ¿Qué yo necesito? ¿Cuáles son las necesidades de mi tienda, de mi campamento personal, de mi campamento de comunidad? Eso es importante. ¿Qué necesidades hay en el templo? Mire, hermanos, cuando usted traiga su ofrenda, cuando usted esté preparando su ofrenda, hágalo con el amor más profundo que usted puede sentir, como cuando usted le está comprando la ropa para su hijo, para los tiempos de festividades o para cuando lo está preparando para ir a la escuela, que lo mejor usted quiere para ellos. Cuando usted traiga, cuando usted ofrende, piense en el bienestar de su shul, que no falte nada, que estemos surtidos de todo, que la casa, mire, no se trata del centro, se trata de la casa de Yahweh. Porque fíjense bien lo que dice acá, bien claro. La mitad de un ciclo será la ofrenda reservada ¿a quién? Es para Él. Porque la casa es de Yahweh. La casa es de Jehová. La casa no es de... Nosotros conformamos la casa, pero es importante tomar eso en consideración. ¿Okay? Que siempre que hagamos, no importa si son sedacas, si son ofrendas, si son diezmos honorarios. Yo ya expliqué lo que significa diezmos honorarios. Amén. Es importante de que tengamos este concepto bien claro. Okay. Vamos a hacer esta explicación, porque yo creo que tiene un punto tan hermoso, porque esto lo tomé de un rabino que se llama Rabbi Yitzhak Breitowitz, que lo publicó él habló personalmente en la Universidad Israel Center
en la OU Israel Center el año pasado, en marzo. ¿Okay? Y él dijo, habían 2 mitades de ciclos que se hacían en ofrenda, y esto un poquito más se está refiriendo un poquito para el tiempo del primer siglo, ¿okay? Que se hacían en ofrenda. Una era donativo, ofrenda para el mantenimiento del Mishkan, que es lo que acabamos de leer en Éxodo 30, ¿okay? Y la otra mitad ya se hacía otra extra por tradición de necesidad, era ofrenda donativo para el korbanot. ¿Quién sabe lo que es el korbanot? Cuando se hacían las ofrendas de las ovejitas representando al pueblo. ¿Ok? Todo lo que eran ovejas de sacrificio que representaban a todo el pueblo no podían salir de una persona, tenían que salir del dinero que se juntaba y se compraban, se creaban ovejas, se le pagaban a las personas para que las cuidaran, para que la crianza, y de ahí salían, de esas manadas. Entonces, 2 mitades de cheques eran, 1 mitad para el fondo del edificio, entonces, que es el Mishkan, y versus, dice yo, hoy la otra, fondo monetario de operaciones. ¿Ok? ¿Por qué se le ponía un límite de tarifa al mehatzit hashakel? Diga conmigo, mehatzit. 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 Utilice su garganta para mehatzit. Hashakel. Usted está diciendo ahí la mitad de un cheque. Mehatzit es mitad. ¿Ok? ¿Y por qué una persona rica no podía dar más en cuanto quisiera hacerlo? La persona no podía dar más, tenía que ser exactamente un cheque para el que pudiera mucho como para el pobre. Tenía que ser lo mismo. Porque es importante. Y entonces nos dice, el rabino Reish Lakish, que fue o Simón ben Lakish cerca al año 200 después de Yeshua, hasta el 275, era un amoraim, maestro de la ley oral. Decía que el mahatzit hashekel, el medio shekel, combate el pago de shekels que Hamán dio al rey Asuero, ¿verdad? Por permitirle aniquilar a los judíos. Hamán ya no existe en este mundo, ya no es una amenaza. Lo que está diciendo, por eso es que Hamán dejó de existir. Porque se hacían esas ofrendas. ¿Por qué? Por mérito del censo. El censo, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el censo? Bueno, que cuando tú te estás contando, la gente, el líder en Israel no puede ponerse a contar a las personas. ¿Me está entendiendo? La manera como que se cuentan las personas es cuando se da el shekel. Entonces se cuenta la persona. Digo, se cuenta el shekel, no se cuenta la persona. Porque Dios no quiere que contemos a la gente. ¿Ok? Deje de poderse contar a los cuantos hermanos. Ay, qué poquitos somos. No, hermano, aleluya. Vamos a creer que Dios va a seguir trayendo más gente. Pero también nosotros nos tenemos que invertir en el proceso de invitar. ¿Ok? Entonces ahora, él dice que por mérito de pagar ese cheque, un hombre malvado que se levantó en contra del pueblo pagándole dinero. Es decir, pagó ¿cómo se dice? Un soborno al rey Asuero para que le permitiera. Él se entró porque de repente miramos que Hamán sube a la cúspide. Y ahora está como virrey en el reino. Y ahora quiere destruir al pueblo judío. Entonces, la enseñanza es que cuando nosotros pagamos el medio shekel, estamos evitando, uno, que nuestra familia sea alcanzada por gente mala. Que los planes del pueblo se vengan abajo porque hay gente que siempre está en contra. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Y qué tipo de poder metafísico, ese sobrenatural, podría tener el medio shekel de Hamán cuando solamente estaba sobornando al rey Asuero? En otras palabras, ¿qué nos incumbe a nosotros hoy día? Bueno, no es lo que pasó durante el tiempo de Amán, es lo que continuamos nosotros practicando hoy, que va a continuar dándonos el efecto de destruir todo plan malévolo que el enemigo de nuestra neshama, ¿ok?, está tratando de hacer en el diario vivir. Entonces, ¿cuál sería ese significado profundo? Los ricos y pobres compadecerán ante el trono de Hashem por igual. Nuestro Elohim no juzga
no juzga por medio de nuestras adquisiciones o metas cumplidas. No es por lo que usted cumplió, no es por lo que usted hizo. Él no nos va a juzgar por eso. Él nos va a juzgar por cuánto de nosotros nos hemos dado a Él. En otras palabras, estamos obedeciendo lo que dice Hashem. Estamos obedeciendo lo que dice Dios. Yo hace un rato estaba hablando con mi hijo porque se sintió regañado. Porque yo di una instrucción. Y la instrucción se cambió. Pero yo no di autoridad para que se cambiara. Cuando un líder es un líder, yo doy una instrucción a uno de los líderes acá y la cambian porque me parece más bonito a mí. Lo siento, no estoy interesado en su opinión. No, el pastor no es malcriado. Yo no me quiero más alta cosa. Yo no me quiero más grande cosa. Pero yo no estoy interesado en su opinión. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy haciendo su opinión. Yo estoy haciendo la voluntad del Eterno. Entonces, cuando yo hago la voluntad del Eterno, Él me va a pedir cuenta por lo que el pasto que le estoy dando a ustedes, por el trato que le estoy dando a ustedes, por la dirección que le estoy dando a ustedes, si les estoy enseñando leadership, si les estoy enseñando liderazgo o no les estoy enseñando liderazgo. Créame, por favor, si usted como padre de familia escucha la opinión de todos sus hijos, le aseguro que la próxima vez que lo visitemos está colgado usted en la pared y lo tienen con chinches pegados contra la pared. Los que tienen muchachos saben en este momento tal vez, es así, hermano. Porque todos los muchachos tienen opiniones, pues todas las personas tenemos opiniones. Y si nosotros como líderes empezamos a escuchar todo lo que la gente quiere hacer, pues no daríamos abasto. Esto sería un caos. ¿Me entiendes? Entonces por eso se trata de obediencia, de creer que Dios está en el asunto. Aleluya. Entonces ahora, Dios nos va a juzgar por cuanto nosotros nos damos a Él. Ya no vivo yo. Fíjense bien. Ya, ¿qué es lo que dice Rafa Shaul? Ya no vivo yo, sino ¿quién? Mesías, Cristo vive en mí. Ay, un momentito. ¿Y quién es el más obediente de todos los obedientes? Entonces, cuando usted diga, ya no vivo yo, significa que usted ha negado su carne y que se ha decidido a hacer la voluntad del Padre. Porque Cristo vive en usted. Porque Él es el obediente de los obedientes. Entonces, por lo tanto, usted es un seguidor y observante de la Torah. Eso es lo que está diciendo cuando usted está diciendo eso. Aleluya. ¿Por qué siento que ustedes se sienten regañados en este momento? No es eso. Lo estoy haciendo ver de que hasta sus dádivas de un medio shekel tienen un propósito para la bendición de su vida. La dádiva de un medio shekel de $5. Cuando usted lo da, pide por uno de los familiares que está en problemas, pide por esa alma que usted considera que está en situaciones adversas. O si no, por usted mismo. Usted sabe que lo está haciendo porque Hashem lo está diciendo, lo manda, pero al mismo tiempo que su oración sea una intervención de intercesión, que así como usted es beneficiado, que otra persona sea beneficiada. Aleluya. Santo es el Señor. Pues esto, si usted siente en su corazón hacerlo hoy, ahí está la tzedaka, o si quiere poner allá, yo no voy a exigir esto a nadie porque esto es algo que estamos empezando a observar, pero por favor, siéntanse con todo el corazón de hacer la voluntad del Señor. Ok. Perfecto. Aleluya. Inmediatamente de manifestarse, dando revelación de sí mismo, inmediatamente después de manifestarse Hashem en el monte Sinaí, dando revelación de sí mismo, hermano, los mandamientos, era realmente el mero pastel que Dios estaba entregando. Las señales, los truenos, los chofares, los rayos, el fuego, la nube, era la manifestación de su presencia. Pero la razón por la cual esa manifestación se estaba dando lugar era porque Él quería manifestarse a sí mismo, es decir, enseñarse. ¿Ok?
Los mandamientos son el carácter de Dios. Los mandamientos es su personalidad. Entonces, cuando Él nos está entregando, fíjese bien cómo empiezan los 10 mandamientos. Y no vamos a hablar hoy de los 10 mandamientos, pero venimos de ahí, venimos de la Parashat Yitro, la semana pasada, donde se entregan los mandamientos, ¿verdad? Hemos ido el año pasado por capítulo, vamos a llegar el próximo año, vamos a estudiar los 10 mandamientos juntos, uno por uno. Pero estoy nada más llamando de dónde es que venimos, por qué es que Dios va a entregar este nuevo set de mandamientos. Entonces dice de que Él está revelándose a sí mismo, entendiendo su Torah. En el monte Sinaí, Dios dicta una serie de leyes al pueblo de Israel. Estas leyes son ordenanzas de interacción social, conducta y cultura del reino o nación que Hashem está formando. El pueblo que sirve a Yahweh debe de ser justo, hermano. Diga conmigo, yo soy justo. El pueblo que sirve a Dios tiene que ser justo. No una persona que está buscando todo para mí, mi beneficio, y quiere sacar ventaja y que la otra se friegue, como dicen. No sé si eso es la palabra para algunos países, pero espero que no, porque para nosotros no lo es. ¿Ok? Pero para mí, tiene que ser una persona con justicia y observar cómo regirán las leyes sobre la equidad, la bondad y justicia para también con firmeza erradicar la maldad. Hermanos, ¿queremos erradicar la maldad? Tenemos que ser los primeros estandartes de justicia. Tenemos que ser los ejemplos del amor, de la equidad, de la bondad. Es así como se erradica la maldad. ¿Me entienden? Entonces ahora, habrán penalidades de muertes por asesinatos, secuestros, asaltos y robos. Establece penas civiles por daños a segundos, con o sin culpa, porque a veces usted puede provocar una situación, pero también a veces usted no la provoca, es un accidente. Es decir, usted puede provocar daños sin tener culpa, porque usted no estaba premeditando hacer eso. Fue un accidente. La ley sobre los préstamos, la justicia en las cortes. ¿Por qué la justicia? Habla de la justicia en las cortes, porque los jueces son llamados a ser los primeros justos, los primeros árboles de justicia y no ser prevaricadores, no romper los códigos de justicia y de ética. Extiende leyes que adviertan contra el maltrato discriminando a extranjeros. Con toda esta controversia que se ha venido, sí nos hemos sentido discriminados, claro que sí. Por eso tenemos que tratar de entender que no se trata de una maquinaria simplemente para destriparnos, pero tenemos que tratar de entender por qué, las razones del por qué viene esa línea desarrollándose. ¿Qué es lo que el pueblo como pueblo ha hecho para llegar a recibir ese tipo de rechazo? Porque las consecuencias no vienen si no hay una raíz. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver los dos lados de la moneda, no se trata de quién está correcto o quién está incorrecto. Se trata de buscar una solución viable, social, perfecta, que aplique y que encaje. La única manera de hacer eso es utilizando los materiales que Dios nos da con sus leyes. El hombre jamás va a ser capaz de darte equidad como te la da el Dios creador de los cielos y tierra. La observancia de las festividades solemnes en las diferentes estaciones. Hay que observarlas en las diferentes estaciones. Las leyes de las ofrendas agrícolas que Adonai asigna para cuando estemos en la tierra santa. Aleluya. Ahora, la prohibición de cocinar carne de un corderito en leche de su propia madre. En algunas versiones dice en el grosor, es decir, en la manteca de su propia madre. ¿Ok? El precepto de orar y de rezar. ¿Qué es lo que es? La Parashá Mishpatim continúa con 53 preceptos. Esto lo miramos un poquito el año pasado. 23 positivos, 30 son negativos, dicen algunos. A mí yo prefiero que implican prohibiciones, que es lo que no debemos de hacer.
Dios promete llevar al pueblo a Tierra Santa y advierte que no se comparten es decir, que no se compartan ni adoren como las otras naciones adoran a sus dioses paganos, que no se le adore a Dios. Por eso es que Dios es bien estricto en la manera, porque Él no quiere que lo comparemos con dioses paganos. Por favor, ustedes saben que yo jamás he utilizado el púlpito para atacar a nadie, pero ya a estas alturas, obtengamos madurez. Dejemos de observar que el Cupido, ese es un dios pagano. No estoy tratando de ofender a nadie. Si alguien todavía están haciendo un poquito de eso, no se me ofenda, por favor. Tenemos que obtener el entendimiento que si usted se presta, es lo que está diciendo ahí bien claramente, si usted se presta y se mete en esa línea y que por costumbre, ay, que tuvieron un detalle conmigo, amén, yo lo entiendo. Andamos en este mundo, pero usted ya no pertenece a este mundo, es lo que tenemos que entender. Amén. Aleluya. El pueblo judío o hebreo proclamó, haremos y escucharemos. En otras palabras, haremos lo que Dios dice y después entenderemos. Todo lo que Dios nos ha mandado. Moshe dejó a Aarón y a Hur responsables en el campamento mientras Moshe subió por 40 días y 40 noches a recibir las tablas de la ley. Ok. Mishpatim. Vamos a ver en Torah, Éxodo 21:1 a 24:18. Como hemos estado estudiando, hermanos, fíjense bien, encontrando al Mesías dentro del mensaje. Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado o transgresión, por nosotros lo hizo pecado o transgresión, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Mashiach. Vuelvo y repito, al que no conoció pecado o transgresión, ¿qué es lo que significa pecado? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo a quién? Dios Padre hizo a Yeshua pecado y transgresión para que nosotros recibiéramos el beneficio, para que nosotros fuésemos proclamados por su trono, para que nosotros pudiésemos ser la justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios en Mashiach. A veces lo decimos poéticamente, pero hermano, es profundo. Es profundo lo que Dios hizo por nosotros. Ahora sí vamos a la Torah. Shemot, Éxodo 21, 1 al 24, 28. 24 y 18, perdón. El año pasado vimos en el capítulo 21 de Éxodo. Me voy a poner acá porque voy a estar leyendo. Busquen el video, hermano. Esto es comercial. Mishpatim 5779 para que usted conecte con lo que va a aprender hoy. Y es una secuencia. Amén. Y promueva su quejilá, promuévala, crezcamos. Aleluya. Ok. Éxodo 22 leyes sobre la restitución. No vamos a ver el primer capítulo como lo miramos la vez pasada, vamos a ver el segundo, que es el 22. Cuando alguien robe un buey o una oveja, asterisco, para que pongan atención ahí, y lo degüelle o lo venda, por el buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. Cuando alguien robe, ¿se acuerdan por qué? ¿Cómo es que se llamaba? Zaqueo le dijo al Señor, Zaqueo, ¿verdad? Que era chaparrito y se subió al palo y quería ver al Señor y porque era tan chaparrito que no podía, toda la multitud no lo dejaba y especialmente que sabían quién era, que era cobrador de impuestos, todo el mundo se ponía de no lo dejes pasar, que este es un traidor. ¿Me entiendes? Entonces ese tuvo que subir al árbol y empezó a ver nada más, quería ver al Mesías porque él era un judío, él tenía también pasión por la palabra, él sabía que estaba mal,
Pero ese es el trabajo que le tocó. Y no solamente le tocó, porque él cobraba impuestos para Roma, pero también él metía mano. Así que, como dice, sacaba su mordida extra. Y se enriqueció. Y entonces ahí cuando él dice que cuando Joshua le dice, ¡hey, Zaqueo! Conoce mi nombre. Dice, voy a comer a tu casa. Inmediatamente él se bajó, se fue corriendo y atendió al Mesías como se merecía. El Mesías debió de haber predicado seguramente y él se arrepintió. Y dijo, Señor, hoy día yo voy a restaurarle 4 veces más lo que yo he robado. De aquí es donde lo saca él. Porque él conocía la palabra. ¿Me está entendiendo? El hecho de que el hombre estaba mal no significa que no era un judío observante. O que quería ser observante. Seguramente que recibía rechazo al revés y al derecho. No estaba bien por eso. Aleluya. ¿Por qué 4 veces más? A ver, hermano, adelante usted. Bueno, pues, 4 quiere decir como es algo que está completo, ¿verdad? 4 pesos es $1. Un ciclo completo son 4. En otras palabras, todos los ciclos de mi falta son cubiertos cuando yo estoy dando 4 porciones más. Aleluya. Entonces acá dice, entonces, si el ladrón sorprendido, forzado una casa, es herido y muere, el que lo hirió no será culpable de su muerte, pero si es de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Eso está vigente todavía en Texas hoy día. Si usted coge a un ladrón que se está metiendo a su casa y usted está armado, pues usted no tiene por qué preguntarle, ¿me vienes a robar con violencia o me vienes a robar hacia el suavecito? Usted tiene que defender su casa. Y si usted tiene, pues, ¿verdad? Si lo puede dar en un lugar que no lo tenga que matar, pues, amén. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Usted tiene que defender su casa. No estamos promoviendo asesinatos ni violencia. Pero usted no sabe quién viene a entrar a medianoche. Pero si es durante el día, usted tiene que procurar evitar. Porque en la noche se puede justificar que usted no está tirando con medidas. Pero durante el día se procura, ¿verdad?, hacer las cosas con más claridad porque hay luz. Hasta en eso la Torá es observante, nos enseña que debemos de procurar ser lo más justos que podamos, aún con el transgresor en contra nuestra. Pastor, pregunta, o sea que si alguien se mete en su casa y usted lo mata, ¿qué pasa? ¿Va preso o no? Dependiendo de todas las circunstancias, porque hoy se escrutina todo, hermano. ¿Me entiendes? Hoy se escrutina todo. Así de que pero sí, si una persona defiende su casa, es muy probable que usted no vaya a ser cargado, no vaya a recibir cargos. ¿Me entiendes? Entonces ahora, si lo robado, sea buey, asno o oveja, es hallado vivo en sus manos, pagará el doble. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente la persona fue agarrado infragante y todavía tiene la mercancía, no han habido daños, no han habido pérdidas, no se ha deshecho, por lo tanto simplemente paga el doble, porque lo agarraron infragante. ¿Okay? Si alguien hace pastar en un campo o una viña y mete su bestia para campo del otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. En otras palabras, miren, hay personas que dicen, bueno, no pagué el agua hoy, entonces voy a ir yo sé que el vecino es buena gente, voy a ir a conectar mi manguera mientras él está trabajando. Eso es meter a su animal a que coma pasto en el pastizal ajeno. ¿Me entiende? Usted tiene que hacer las transferencias. Hay gente que se mete y se le roba la electricidad. Especialmente cuando uno se va de vacaciones. Hay mucha gente que hace eso, hermanos. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Especialmente si su bill le sale mucho más alto de lo normal. ¿Okay? Si alguien hace pastar en su campo o en una viña y mete una bestia en el campo del otro, de lo mejor de su campo, con eso va a tener que pagar. Es decir, te va a venir una multa. Vas a tener que restituir y posiblemente también te vayan a multar. Cuando se prenda fuego y al quemar espinos se quema también mieses amontonadas o en pie o en un campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Hay gente que todavía se acostumbra en nuestros pueblos quemar los potreros porque son más rápidos. Además que eso tiene una especie de fusión con la tierra que le ayuda a la tierra
a reavivarse. Entonces, prefieren quemarlos que mandarlos a podar, y entonces, si ese fuego se le mete a un potrero ajeno, pues esa persona tiene que pagar daño. No puede decir, ay, lo siento, señor juez, no era mi intención. No, tiene que pagar. Tiene que pagar los daños. Cuando alguien dé a su prójimo plata o alhajas a guardar y las roben de las casas de aquel hombre, si el ladrón es hallado, pagará el doble. Nuevamente la misma situación. Lo agarran con las manos todavía en las alhajas o con el producto que robó. No ha sufrido daño, no se ha vendido, no se ha comido el dinero que obtuvo de esa venta, etc. Entonces tiene que pagar el doble de lo que se había robado. Es decir, devuelve la cosa que se robó y tiene que pagar el doble. Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si han metido su mano en los bienes de su prójimo. No sé si están entendiendo. Un amigo le dio a usted a guardar algo en su casa y de repente usted dice, atropello, me robaron. Usted tiene que probar, tiene que haber un reporte de policía, tiene que hacerse investigaciones para verificar de que eso es un robo verdadero, que no es que la persona, por eso es que dice, tiene que investigarse. Si no es que usted metió mano en lo ajeno. No usted, pues la persona. 9. En toda clase de fraude, ya se trata de buey, asno, oveja, Mercedes-Benz, BMW, aleluya, vehículos, propiedades, ropa, lo que sea, vestido, cualquier cosa perdida, cuando alguien diga, esto es mío, la causa de ambos vendrá ante los jueces y aquel a quien los jueces conceden pagará el doble a su prójimo. ¿Se acuerdan el caso del rey de Salomón? Cuando le dijeron a las mujeres, ¿verdad? A una se le murió el bebé, la otra eran contemporáneos los bebés, y entonces una dijo, es mío, entonces él dijo, que lo vamos a partir por la mitad. La verdadera madre dijo, no, llorando, dice, me parte el alma, pero que se quede mejor, yo no voy a matar a mi hijo. Entonces él se dio cuenta de esa manera que esa persona realmente es la verdadera madre. Y la otra seguramente que le cayó la ley y tuvo que haber restituido con algo. La causa de ambos vendrá entre los jueces y aquel a quien los jueces condenen pagará el doble a su prójimo. Si alguien da a guardar a su prójimo un asno, un buey, una oveja, estoy traduciendo, no, su pickup truck, ¿me entiendes? Porque eso eran los vehículos o las maneras de cómo se movía la gente en los negocios, ¿verdad? Cualquier otro animal y este muere es estropeado o robado sin que nadie lo vea. Juramento de Yahweh medirá entre ambos de que no metió su mano en los bienes de su prójimo. Su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Tiene que probarse, más allá de cualquier duda de que la persona no ha tenido nada que ver. Y voy a ir hasta la última parte de este slide, porque es muy importante. Esto compagina con mucho que está sucediendo hoy. ¿Usted sabe cuánto petty theft hay en los Estados Unidos de Norteamérica hoy en día? Gente que entra, jóvenes que entran, o inclusive adultos que entran a las tiendas y se empiezan a meter cosas. Se llegan con unas faldas bien largas y eso no sé cómo hacen, pero se meten cosas y las esconden y parece como que la persona... O sea, es increíble. Millones de dólares se pierden de esa manera. Yo trabajaba en supermercados y a veces cuando decían código tal, solamente mirábamos a unas personas que salían con un montón de containers, de contenedores de carne, pero parecían que volaban. Encima de las mantenedoras salían corriendo y después uno, en mis tiempos de más joven, pues podía correr detrás de esta gente. Pero muy pocas veces los alcanzábamos. Pero hay mucho robo de esto. Esto es compagina. Pareciera que dice la gente, esto no tenemos que ver nada nosotros con estos tiempos antiguos. Sí, hermano, está vigente. La palabra de Dios, si decimos que la palabra de Dios es eterna, esto es eterno. Pero si le fue robado, resarcirá a su dueño. Es decir, si es encontrado de que no metió mano, no es culpable, pues no tendrá que pagar. Pero si fue comprobado que robó,
tendrá que pagarle retribución. Y si le fue arrebatado por una fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguien toma prestado una bestia de su prójimo y esa estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. ¿Cuántas amistades hoy día se han roto porque esto no se quiere honrar? Personas que rompen cosas que usted le ha prestado con mucho amor, con mucha consideración, gente que vive en su casa y le dejan desbaratado cosas y se van y se enojan y hay discusiones. Se destruyen los vínculos familiares, los vínculos de amistad, porque una persona carece del carácter suficiente, del carácter recto para reconocer su falta y también tener la disponibilidad de decir, sabes que soy responsable, voy a retribuirte. Honradamente, dame un tiempito, te lo voy a retribuir. Nadie quiere hacer esas concesiones. Eso es reconocimiento, eso se llama justicia, eso se llama bondad. Pagar con la misma bondad que alguien te ha solicitamente ayudado y que nosotros hagamos la misma forma de pago recíprocamente, es lo que Dios desea. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. Yo he visto situaciones de gente de que se rompió. Yo andaba, me prestaste tu carro, pero se rompió. Me lo prestaste porque sabía que él lo fue a prestar. Yo he visto esas situaciones. Me lo prestaste porque sabía que estaba mal y se iba a romper y para que yo te lo pagara. Como que si la persona dijo, adivino, adivinador, yo sé que fulanito de tal me va a venir a pedir prestado el carro, voy a asegurarme que esté mal funcionando para que él me lo... No, hermano, eso no es así. Si se rompió durante el proceso, por lo menos decir, mira, no sé, obviamente esto es algo que pudo haber sido que ya estaba iniciado, yo te voy a ayudar por consideración con algo. Entonces, la buena disposición, hermano, es importante. Y usted dirá, pastor, ¿por qué estamos estudiando esto? Hay algunos que se pregunten, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque esto es lo que da la estructura, es el esqueleto del comportamiento humano. Es el esqueleto del manto social. Es el esqueleto que nos separa de hacer a una nación para Hashem, una nación para el Dios vivo, y que nos separa de hacer como las otras personas que no tienen este tipo de esqueleto espiritual. ¿Ok? Si su padre no quiere, dice, si alguien engaña a una joven que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él pagará conforme a los dotes de una virgen. Después miramos en el 20, el que ofrezca sacrificio a otros dioses, en vez de ofrecérselos solamente a Adonai, morirá, será muerto. Entonces nos encontramos con el caso de la pitonisa. Primera de Samuel 28, cuando el mismo rey Saúl había mandado matar a los sacerdotes de Israel porque no compaginaban con sus ideas. Él mismo había mandado a erradicar a todos los adivinos, a todos los agoreros, a todos los adivinos y a los pitonisas, y ahora él mismo, porque los filisteos se han levantado y se han tendido enfrente y lo vienen a atacar, él se llena de miedo y dice, Dios mío, ayúdame. Dios no contesta la oración. Le pide al sumo sacerdote que le traiga el Urim y el Tumim, ¿verdad? Oran, buscan la palabra del Señor, no contesta el Señor, entonces se llena de temor y manda y le dice a uno de sus trabajadores, ¿conoces? Necesito consultar con alguien que me dé una palabra y necesito consultar con una pitonisa. Él mismo mandó a matar gente. Ahora él es el transgresor o sea, no hay razón para que un hombre cometa una atrocidad de tal manera y después él mismo transgreda por lo que él mandó a matar a esa gente. Entonces ahora él se va, consulta a la mujer y cuando la mujer le dice, yo ya no hago eso.
Pero como él es el rey, insisten y después ella lo descubre. Ella lo descubre y le dice, esto no, o sea, tiene miedo ella por su vida. Y eso es lo que está pasando acá, que cuando nosotros nos damos al culto, ¿verdad? Resbalamos y nos dejamos influenciar por las maneras de las naciones, estamos faltando a nuestro juramento a Dios. ¿Okay? Y tenemos que observar estas cosas un poquito porque lo social, lo lindo, la fiesta, todo eso son las maneras como el enemigo se mete dentro de nuestra cultura de reino y empieza a traer secuelas del pasado. Y como estamos familiarizados con esas cosas, caemos bien suave. Rapidito caemos. Aleluya. El extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. La mejor manera que nosotros como emigrantes podemos nosotros manifestar el amor de Dios es cuando una de esas personas que a veces andan divagantes por las calles, tal vez usted no le puede dar un trabajo, pero trate de hacer algo, una palabra, una botella de agua. Yo le cuento este chiste a veces a las personas y piensan que son mentiras, pero una vez me bajé con unos hermanos en el van, llevándole aguas así, a temperatura, a personas que estaban esperando que los llegaran a levantar de trabajo. Y le dije, hermanos, Dios me los bendiga, aquí les traje una agüita. Y cuando dijeron, ay, Dios los bendiga, este es de la iglesia, empezaron a alejarse, empezaron a correr. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se me corren? No, es que sí, pero porque les dije, Dios los bendiga, se dieron cuenta que soy de la iglesia y entonces ahora se me están corriendo. Le digo, ¿no será que en vez de correr de Dios, deberían de ustedes de correr hacia Dios? Porque ustedes están necesitando un trabajo. Y empiezan a correr al que se los puede proveer. Ustedes no saben si yo les traigo un trabajo. Pero ustedes tampoco no saben si Dios a través de una oración los bendice. Están corriendo la gente del que los puede proveer. Y usted puede ser el que traiga esa salvación, aunque sea temporaria. Esa solución, aunque sea temporaria, con un vaso de agua, con una palabra de aliento, con una comidita. A veces buscamos, ay, a mí me gustaría mandar unos 20 pesos a los niños hambrientos del África, de Etiopía, y nunca lo hacemos. En su comunidad hay mucha necesidad también. Alcancemos a esta gente. Toquémoslos con el toque del Espíritu del Mesías que está en usted. Porque ese Mesías está tratando de continuar salvando a gentes a través de usted. Usted es el vehículo. Y es importante que usted sepa de que usted tiene un potencial grande. Usted es un beacon. ¿Cómo se dice en español la palabra beacon? Es una punta de una montaña. Usted se deja ver en las alturas porque ahí lo ha puesto el Señor señalando, enviando señales de que Dios está con usted. Amén. Aleluya. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, cuando prestes dinero a uno que está dentro de tu pacto, no estamos hablando de gente del mundo, estamos hablando de los que están en pacto, en Yeshua HaMashiach, en la Torah. Dice, el pobre que está contigo, a ese pobre que está contigo, que está en necesidad, no te portarás con él como usurero, ni le cobrarás intereses. Cuando pueda darle la mano a alguien, désela. A los hermanos no se les saca ventaja. Vamos a leer lo que está en rojo. El del 26. Si tomas, emprende el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene. Si le pides prestada la herramienta a un carpintero, devuélvesela cuando la termines inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese es su modus vivendi. Si le prestas a un conductor el camión, devuélveselo tan pronto lo termines de uso. No se lo retrases porque esa es su manera de vida. No ofenderás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo.
Respect your parents, teachers, and mentors. Respeta a tus padres, maestros y a tus mentores, tus pastores. ¿Okay? Esos son los príncipes de tu pueblo. Las personas que están lidiando, las personas que llevan a grupos de personas detrás de ellos, que son responsables por el consejo, por la actitud, por la conducta de esas personas. Esos son los príncipes en tu pueblo. Especialmente si están en el pacto del Señor. Pero hoy en día la gente se quiere levantar a vociferar, a hablar mal, a negar, a contradecir. No podemos hacer eso. Y si nosotros le damos a ese tipo de personas, oído, estamos alimentando el monstruo. Tenemos que ser bien escasos para estar escuchando personas con el espíritu de Corre. No ofenderás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Esto es importante. Y no estoy hablando de dinero nada más. Estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de esfuerzos. Estoy hablando de la prosperidad, sí, claro que también, pero no es lo primordial nada más. Si Dios te ha bendecido, como digo yo, te pagaron. Un ejemplo, tu cheque fueron $200 en la semana, lo que sea, 500 pesos en la semana, 1,000 pesos en la semana, lo que sea. La ofrenda, la primicia, eso es algo que tú cuantifiques y dices, Señor, me has bendecido, es una tremenda semana, gracias. No te está diciendo 10%, no te está diciendo 20%, no te está dando número, te está diciendo, es primicia. Es que tú descorches el cheque, por decirlo de esa manera. Y le agarras tu cheque, en vez de empezar a pagar todas tus deudas primero, móchate con el Señor, como dice mi hermano. Primero es el Señor, hermano. Eso es lo que se llama primicia. ¿Me entiendes? Está la primicia y está el diezmo y están las ofrendas de corazón. Pero a veces hay mucha confusión en esta cosa y es importante hablarlos. ¿Ok? Dios quiere que lo pongas primero. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel y no de Caín? Porque la de Abel era primicia, la de Caín era extra de lo que le sobraba. Y quizás y venía con mala actitud, es decir, posiblemente no era lo mejor. Ni siquiera no era lo mejor. Tal vez que no fuera lo primero, pero por lo menos que hubiera puesto el esfuerzo, porque venía con actitud y el mismo Señor le dijo. ¿Por qué tienes ese rostro? ¿Por qué vienes con un rostro caído? Entonces ahora, me darás el primogénito de tus hijos. Si usted tiene primogénito varón y usted nunca ha hecho eso, trate de hacer eso familiarmente. Presentarle a sus hijos varones al Señor. Cuando desconocía este concepto, está muy bien. Estamos perdonados porque desconocíamos, pero ahora que empezamos a estudiar es importante que usted ponga esto en el nivel espiritual. Amén. Y podemos platicar un poquito más acerca de eso en privado, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer. Me seréis hombres santos. Dice ahí, me seréis hombres perfectos. Dice ahí, me seréis hombres que completamente no pequen. Ningún ser humano puede alcanzar eso. Santos significa separados. Personas separadas exclusivamente para Dios. Yo puse este ejemplo una vez. Si usted se casa, usted quiere que su esposa y usted sean exclusivos cónyuges. Pues eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que nuestro culto sea exclusivamente para Él. Entonces, me seréis santos. ¿Y cómo nosotros lo demostramos? Diciéndole, ay, si solo tú eres mío, yo soy tuyo, tuyo. No. Obedeciendo la Torá. Obedeciendo sus preceptos, porque ese es el carácter de Él. No comeréis carne destrozada por la fiera. En el campo a los perros le echaréis. Esto no necesita mucha explicación, pero hay mucha gente que todavía en nuestros pueblos hacen esas cosas. Encuentra algún animal que fue atacado y dice, bueno, vamos a salvar algo. No se puede comer ya eso. Que va a ser una pérdida. Dios entiende, porque Dios entiende, te está diciendo, esto te trae maldición. Tú no sabes si ese animal que desbarató eso inyectó ponzoña, ¿me entiendes? Inyectó
bacterias, virus a ese animal. Ya lo mordió, no, usted no sabe. Y lo que Dios está tratando es de prevenir que tú te vayas a infectar de una mortandad. A veces la gente no piensa en esas cosas. Aleluya. Entonces, hermanos, ya hemos estudiado. Voy a tratar de ir más rápido. La Torah nos concientiza y hace expandir nuestro propio entendimiento sobre lo que verdaderamente significa libertad. ¿Qué es lo que significa libertad? Hacer lo que me da la gana. No, Señor. Es saber que tienes responsabilidades en la vida y entre más responsable y más consciente sepas de tu rol dentro de tu familia, en tu comunidad, en el gobierno, en tu país, más efectivo y más efectiva tú vas a ser. La Torah nos exige tomar en cuenta que una vez fuimos esclavos, hermanos, todos nosotros acá que no conocíamos a Yeshua, antes una vez éramos esclavos. ¿Estamos de acuerdo? Caminábamos errados. Caminábamos en contra de la voluntad de Dios. Dice, extranjeros. Éramos extranjeros, destituidos, desamparados, a la merced del caos nuestro, pero también del caos de daños ajenos. Había gente y todavía estando en el pacto, hay gente que nos quieren dañar, como compartía el hermano hace un rato. Haciendo el bien. La gente te envidia, la gente quiere verte mal, quieren tener lo tuyo, aunque sea lo tuyo chiquito. No quieren pagar el precio de buscar y hacer la parte que les corresponde, pero quieren desbaratar lo ajeno. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito? A veces lo hacen con el único propósito de la vanidad. Vanidad de vanidades. Entonces, fíjense, también el caos del daño que otros nos causan. Fuimos víctimas de injusticias, calumnias, víctimas de robos, estafas y desigualdades, es lo que quería decir ahí, laboral o discriminación social. Algunos de nosotros nos sentimos en estos momentos a veces discriminados. Yo le decía a mi esposa la vez pasada, le mandé un montón de datos históricos de gente importante en este país que son hispanos, que han dado increíbles aportaciones a la ciencia, a la cultura, a la historia. Y no se les reconoce todavía. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que darnos a la tarea de reconocerlos. Cuando haya ignorancia en medio de conversaciones, dotarnos de la información para nosotros compartir y subir en alto nuestra comunidad. Porque tenemos que hacer nuestra parte. Y voy a decir algo que suena crítica negativa, pero por favor entiéndanme que es el punto. El latino se mezcla bien rápido con otras culturas, pero a veces nos hace falta más orgullo para declarar las grandezas que existen en nuestros países. No deberíamos de ser así, huraños a nuestra propia cultura. Aunque ahora nuestra cultura es del cielo, pero tenemos que realzar y levantar a aquellas personas que han hecho un cambio, cuyos esfuerzos, cuyos estudios, cuya dedicación han transformado nuestra vida. La Torah desea que utilices tu experiencia como tu mejor espejo o tu mejor reflejo para que consideres a otro. Hermano, la manera que usted va a ser un aplicador de la Torah, el mejor, es cuando usted empiece a pensar qué haría usted de los pies ajenos. ¿Cómo está pensando esta persona? ¿Cómo está sufriendo esa persona? No solamente verlo desde el punto de vista que le conviene a usted para salir de la rueda o de la situación adversa, pero cómo la otra persona está pensando. Un ejemplo. O sea, ¿ha considerado usted cuando Esaú entró a la tienda de su papá con el cabrito o con el animalito que le preparó y le dice: padre, aquí está lo que te preparé, come, bendíceme, padre? Y le dice: ¿cómo? Yo ya te bendije. O sea, es decir, notamos y tomamos a Esaú automáticamente como el malo de la película, porque es así como lo hemos visto.
Pero nos olvidamos que es un ser humano, que también es un hebreo, que es hijo de los mismos padres. Sea que tenga defectos o no tenga defectos, tenemos que entender que hay una humanidad allí que se sintió defraudada, que se sintió sufrida, que empezó a llorar y dice, Padre, tú tienes una bendición para mí. ¿Estamos considerando a Esaú como una persona o solamente nosotros tenemos el derecho de enojarnos cuando nos hacen algo malo? Solamente nosotros tenemos el derecho de ponernos y decir, este es mi derecho. Quizás por eso su hermano entendió profundamente y reconoció de que es cierto, le pertenecía a él, porque Dios se la dio desde una profecía, desde antes que naciera. Pero él reconoció que su hermano era un ser humano que sufría, que sentía, que se sintió, aunque fuera irresponsable, porque todos nosotros, cada uno de nosotros somos irresponsables en nuestros tiempos. A veces somos irresponsables con nuestros padres, a veces somos irresponsables con nuestros hijos. Todos pasamos momentos de para mí. Egoísmo, el egocentrismo. Son parte del desarrollo de la humanidad. Son parte del desarrollo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, eso es lo que la Torah quiere. Dios quiere, cuando te digo la Torah, es la esencia, el espíritu del Padre que quiere que tú utilices tu experiencia, lo que te ha pasado, lo que no te gustó que te hicieran a ti. No lo quieras para nadie. Hillel lo decía más o menos de esa manera. El gran Hillel, uno de los grandes maestros para el tiempo, cuando Yeshua estaba bien jovencito, dijo, lo que no te guste que te hagan a ti, no lo hagas para tu prójimo. Yeshua lo puso de esta manera. Lo dice, ¿cómo es que lo dice el Señor? Se me mezcló ahorita, no sé si lo dije al revés. Ama al prójimo como a ti mismo. Sí, pero ¿cómo es que lo dice Yeshua? Alguien búsquelo, por favor, para que salga textualmente. Porque es importante que entendamos esto. De la manera que te gusta que te trate, de la manera que tú vives, serás remedido. ¿Ok? No juzgues para que no te juzguen. Y es importante entender eso porque es el reflejo, es tu espejo. Es tu espejo. Aleluya. Y aunque no lo hayas experimentado todo, no lo hayas sufrido todo en la vida, no tienes el conocimiento de todo, tenemos que reparar este mundo como acciones que reflejen el carácter de nuestro Abacadosh. Hermano, usted no puede reparar la costura del pantalón ajeno. Eso no le corresponde a usted. Usted repara nada más la costura rota del lado del mundo que le tocó a usted. Hay un mundo que está dentro de donde usted se desarrolla, está afectado. Está infectado por malas costumbres, por maldades, por injusticias. Ahí es donde Dios lo ha incrustado a usted en medio de esa peña, para que usted marque la diferencia. Usted es importante. Usted tiene el espíritu de Yeshua, por eso usted es grande. Necesario en esta sociedad, necesario en esta generación. Aleluya, nadie dice amén. ¿Cómo vamos a hacer entonces eso? Con su mishpatim, con los mishpatim del papá, con los mishpatim de la Torah, para lograr la liberación espiritual, hermano. Es con la Torah que se adquiere la liberación mental, la liberación espiritual. Cuando usted empieza a adoptar, a vivir la Torah, los espíritus malos se van. Dios ya nos libró en la cruz del Calvario. Nos libró con la Torah y nos libró con la hazaña de Mesías. Dios ya nos libró y sigue librándonos físicamente del sistema, porque Él sigue sacando gente del sistema del mundo todavía. Todos los días hay gente que se salva y recibe a Yeshua como Señor y Salvador. Por lo tanto, Él está sacando a esa gente de ese sistema y mantengámonos nuestra libertad y nos ayuda a mantener, son los mishpatim los que nos ayudan a mantener nuestra libertad de redención para lograr llegar a la redención final. Usted mantiene su libertad. Se observa la palabra de Dios. No de largo, no leída, pero actuada, vivida
transformativamente esculpiendo el carácter de sus hijos, de sus nuevas generaciones. El año pasado vimos las leyes sobre trato de esclavos o siervos, leyes que denuncian nuestro interior, nuestro egocentrismo o nuestro egoísmo en relación con los demás. Usted sabe que usted se da cuenta que usted está atado, que usted está caminando en esclavitud espiritual. Si a usted le da celo, ver, como hablábamos anteriormente con el ejemplo que la hermana puso, de que si alguien está arriba, que si alguien lo aplaude, que si alguien es reconocido, que si alguien compró mejor casa, se compró mejor carro. No, mi hermano, si usted se siente mal, si esa persona se siente mal, si alguien se siente mal, significa que está atado. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu que quiere esclavizar al ajeno. Y cuando una persona quiere esclavizar al otro, es porque internamente hay una fuerza que le dice, tú estás reducido, tú estás chiquito, tienes que buscar cómo achicar al otro para que no te gane. Ese es el espíritu de la esclavitud. Entonces, por eso es que cuando estudiamos, dice la gente, ¿y qué relevancia tiene que nosotros hablemos de los esclavos hoy? Porque, hermano, hay esclavos todavía hoy y tenemos que tener conciencia y luchar para que eso sea erradicado de en medio de este mundo, porque a eso es que nos ha llamado Yahweh. Y nosotros somos los árboles de justicia que Él ha levantado en esta generación. Amén, aleluya. Estas leyes denuncian nuestro interior. Es decir, nos apuntan y te dejan saber si estás envidiando, si estás egoísta, si estás intolerante. Te está diciendo, mira, aquí hay algo malo en ti, aquí hay una rama que se está pudriendo en ti. Santo es el Señor. Yo me estoy predicando y usted no sabe cómo estoy ansioso de volver a escuchar lo que Dios está diciendo en relación a los demás, porque la Torah quiere que tú, no se trata de que tú, obedecer la Torah no se trata, dijimos anteriormente, de lo que tú cumplas, de lo que tú hagas, pero que lo utilices como un reflejo con tu hermano, cómo estás tratando a esa persona en relación como tú quieres ser tratado. ¿Me entiendes? Así es como tú ecualizas y te das cuenta en qué nivel estás espiritual. Aleluya. Leyes sobre el maltrato agresivo o violencia, difusión familiar y respeto a los padres, altercados físicos, abusos, todas estas cosas se desarrollan en nuestra familia hoy. Y si nosotros no, todo está bien, no hay problema, y no queremos, estamos negando el problema. El que no confiesa la falta, entonces esa falta se lo empieza a dominar, lo empieza a enjaular, lo empieza a esclavizar. Tenemos que confesar el pecado, hablar del problema para que sea sacado, sea, ¿cómo se dice? Extirpado. Tenemos que confesar nuestras faltas, hermano. Porque el que no confiesa la falta no puede recibir perdón. Y si yo los oigo callados y si alguien está sintiendo la unción del Espíritu en este momento que te está diciendo, necesitas alinear tu vida, alíneala, porque para eso es la palabra de Dios, para levantarte, para hacerte ver, aleluya, transparentemente, para que te des cuenta que hay una necesidad y que Dios quiere levantarte. Aleluya, den un aplauso a Yeshua HaMashiach. Leyes de restitución y de medida por medida. Ojo por ojo y diente por diente no significa véngate. Oh, sácale provecho a la venganza. No. Es que si cometiste una falta, ¿ok? Le retribuyas de acuerdo a la medida. ¿Cuánto cuesta poner un ojo biónico hoy? ¿Amén? Porque hay ojos ahora, obviamente todavía no está al alcance de todo el público. Pero que le pongan un ojo que aparente ser ojo, pero que sea, ¿cómo se dice? Una prótesis. $1,000, $2,000. Pues si cometiste un error y te enojaste y le causaste una pérdida de un ojo a alguien, le tienes que pagar lo que un ojo cuesta. Eso es lo que dice, medida por medida. Eso es lo que la Torah nos está enseñando. Que sea conmesurando el pago de acuerdo al daño o pérdida causada. Leyes de responsabilidad civiles y laborales.
Si un buey ajeno corneaba a alguien, si causaba muertes, el animal era apedreado y muerto. Pero si ya le avisaron a la persona, mira, tu animal está bien agresivo. El otro día me tiró una cornada y si no me aparto, me hace daño. Parece. También le hizo lo mismo a otra persona que pasó. Cuídalo que no te vaya a causar problemas. Ya se lo avisaron. La persona no hizo nada y después no quieren reconocer la falta. Ah, no, pues que el animal es animal. No, es tu animal. Es tu responsabilidad. Y todo lo que haga es tu responsabilidad. Hoy dicen, esto no aplica. Esto no me aplica a mí porque yo no tengo toritos en la casa. Pero tienes perros, pitbull. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general, a la gente que me escucha. La gente que ve el video. Tienes gatos. Puedes tener algún otro tipo de pets, de mascotas que pueden causar algún daño. Eres responsable por cualquier daño que ellos causen. Esos son todos los puntos que vamos a ver. Nos entrenaron mal, hermanos. Nos hicieron creer que la Torá no servía o que era obsoleta. ¿Ok? Eso nos hicieron creer en el pasado. Como el Dios sabio y creador del universo iba a prescribir un set de leyes que no iban a servir en el futuro. Es imposible. Leyes que iban a pasar de ser activas, vigentes, que se iban a convertir en inservibles. La ley de Dios no es inservible, es la carne en la que se opone. Y por eso no es que sea inactiva, ineficaz la ley de Dios, la Torah de Dios. Es que Dios y vamos a ver esto en un momento, por favor ténganme paciencia. Yo sé de que se siente largo, pero esto es revelatorio. Amén. Dios vio la necesidad de establecer justicia y no la estableció hasta cuando Yeshua apareció y murió en la cruz. La estableció desde el principio, porque ¿qué es lo que nos dice la palabra bien claramente? Que el Cordero de Dios fue inmolado ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo fue inmolado el Cordero de Dios? Desde la fundación del mundo, dice la palabra. Entonces, antes que nosotros estuviéramos acá, antes que nosotros estuviéramos predicando, antes que nosotros fuésemos salvos, antes que murió Yeshua, antes de la fundación del mundo, lo inmoló, es decir, lo sacrificó. Quiere decir que la justicia de Dios en Yeshua HaMashiach comenzó desde antes que este mundo fuera completado. Amén. Aleluya. Entonces, la ley Torah es buena. Y yo decía, antes de eso, decir que Dios hizo una Torah inservible que pasó de moda, que no es viable para estos tiempos, es decir un sacrilegio, una ofensa abominable hacia el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y el Dios sabio. La ley Torah es buena y es para corrección, pero el que dice que no sirve es porque no ha probado, no ha tratado, no ha intentado, simplemente aceptó la corrupción que le han enseñado otras personas. Fíjense bien lo que dice la sabiduría antigua judía en el tratado de Megilá 6b. El Talmud dice, si alguien te dice, yo trabajé, yo probé la ley, yo trabajé, pero no tuve resultados, no le creas. O te dice, nunca trabajé, pero obtuve resultados, tampoco le creas. Nunca lo he aplicado, pero de todas maneras Yeshua me salva porque Él es pura gracia. No le creas. ¿Ok? Y si te dice, yo he trabajado y obtuve resultados, solamente así, créele. Solamente una persona que ha puesto en acción, ha probado la Torah, se da cuenta del valor que tiene y que Dios lo que promete lo cumple. Pero hay mucha gente que dice, oh, que la Torah, eso es del pasado, de verdad, pero ¿cuándo la empezaste a aplicar? Nunca. Entonces, ¿cómo das una opinión tan afirmativa y tan empírica? Hay mucha gente que está dando opiniones hoy en día y no sabe lo que está hablando. Quien no desea ver la delicia de la Torah, puede que repita las palabras del rey David como poemas, pero no acepta lo profundo que él decía cuando él decía, cuán dulce es mi paladar, cuán dulce es a mi paladar tu Torah, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103.
Solamente una persona que sabe que Dios lo que dice lo cumple. Puede decir realmente, David, yo lo entiendo. ¿Por qué con tanta información en el pleno siglo XX acerca de nuestro Creador y el Mesías hemos evolucionado a odiar a nuestros enemigos cuando la enseñanza del Maestro es diferente? Dice que amemos a nuestros enemigos, que amemos a aquellos que nos injurian, que oremos por aquellos que nos vituperan. ¿Cómo hemos llegado nosotros a adoptar en los círculos religiosos judeocristianos, judeomesiánicos, que es ok odiar al prójimo? Que se cuida de una persona que le quiera hacer mal, sí, cuídese. Pero odiarlos no, tienen que orar por ellos, porque cuando usted es injuriado, cuando usted es atacado, usted ora por esa persona, hay una unción especial que viene sobre usted y puede causar milagros. Aleluya. Aunque somos amigables, amables y cooperativos en nuestra familia, círculos amistosos y comunidades religiosas, tendemos a ser grotescamente animalísticos y hostiles con los extraños. Cuídate. Nos han enseñado a que seamos así. Hermanos, hoy en día el Señor les quiere decir, no es correcto ser de esa manera, porque eso es lo que nos hace diferente. Una cultura diferente, la cultura del reino, de amor, de justicia. Yeshua no trataba así a los extraños y a los que eran pecadores, ladrones, prostitutas, con todas las enfermedades sociales que la gente no quiere acercarse hoy en día. Eso es lo que el Señor nos enseñó en toda la Escritura, que Él hacía, acercarse a esa gente necesitada. Sí es cierto, los tiempos han cambiado, hay más maldad, pero no significa que las enseñanzas del Mesías pasaron de moda. Yeshua nos enseña si hemos sido liberados por medio de la Torah, por medio de sus mishpatim, porque Él nos da mandamientos, nos dice bien claramente y nos esclarece la Torah. Entonces, lo que nosotros hemos recibido de gratis es lo que tenemos que dar. Hemos sido perdonados porque nosotros éramos así, como esa gente, que ahora nos cuidamos de ellos. Así éramos nosotros. Por eso tenemos que reflejarnos en ese espejo y ver cómo queríamos ser tratados en aquel momento cuando éramos rechazados y queríamos ser dados de una identidad o que nos dieran un levante y no lo conseguíamos. Pues ahora tenemos que ser de esa manera. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Rachel nos dice, y termino con esto. Primera terminada. Dios originalmente pensó en crear el mundo a través de los atributos de la justicia, pero vio que no sobrevivirían no sobrevivirían base a justificar nada más. O sea, en base a creo que escribí eso mal. Dios originalmente pensó en crear el mundo a través de los atributos de la justicia, pero se dio cuenta de que en base a solo la justicia, la ley, no iba a funcionar nada más. Por lo tanto, nos dio un prefacio con el atributo de la compasión, uniéndola con la justicia. La Torah es netamente un libro de leyes, hermanos. Dios decidió incluir historia y narrativa y ejemplos de vida e implementación. Es un libro, es una constitución, pero de ejemplos de vida para que nosotros podamos ver esos ejemplos y los podamos aplicar a nuestra vida. Simplemente porque la ley sin empatía es la capacidad de una persona de ponerse en los pies de otra gente, en los zapatos de otra persona, considerar a otra persona, ¿ok? Poniéndola en los pies de otra persona es igual a la justicia sin compasión. Por eso es que la ley nadie la quiere, porque piensan de que cuando estás aplicando la ley se nos olvidó la gracia. No, hermanos, al contrario, nosotros que conocemos a Yeshua podemos aplicar la ley con la gracia, porque eso es lo que estamos llamados a hacer. Eso es lo que hacía Yeshua. Vete y no peques más. Aleluya. Por eso el prefacio comenzó cuando el Cordero de Dios fue inmolado desde la fundación del mundo. Y por eso somos la justicia de Dios en Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, por esta palabra. Aleluya. Gracias, Señor,
por tu amor, por tu gran bendición. Les dejo de tarea que lean Profetas Segunda de Reyes y también que lean el Pacto Renovado. Aleluya. En Mateo 26, del 20 al 30. Gracias, Padre, por toda esta palabra. Te bendecimos y te glorificamos, te honramos, te damos gloria. Te damos toda bendición, reconociendo que tu palabra es tu palabra. Yo deseo en mi corazón, espíritu de la gloria y de la santidad, que los corazones sean mudados, conmovidos en esta tarde. Levanta, rellena. Señor, disipa todo lo que tiene que irse y levanta un corazón nuevo, un corazón, aleluya, que se ancle a tu voluntad, con ahínco, con deseo, con aleluya, obediencia, Padre. Gracias por Yeshua, porque Él es el espíritu de profecía que nos dice que nosotros tenemos ya la victoria, que toda nueva criatura está disponible para vencer, Señor, porque aquí todas las cosas fueron hechas nuevas. Tenemos entonces esa victoria que es en Yeshua. Ni un pecado, ni una muerte puede tener ya victoria, Señor, porque tú nos rescataste de la transgresión y ciertamente de la muerte eterna. Gracias por la atención que mis hermanos han dado hoy. Te pido que les bendigas, les ampares, les cuides, les levantes y les prosperes todos ellos y toda su casa. En el nombre de Yeshua HaMashiach, y el pueblo dice, amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios, entonces? Amén. Un aplauso para el Señor.